Nosotros somos el equipo número 10, vamos a hablar de las fuentes del derecho. Su autor es Álvaro Ledesma Mario, de la materia de Introducción al Derecho. Los integrantes somos Flores Ramírez Elsa Sofía. Esquivel Ramírez Luis Alberto. Para hablar de las fuentes formales del derecho, vamos a hablar de cómo se friega el derecho. En las sociedades conviven varios sistemas normativos, es decir, distintos ordenamientos de la conducta humana. Entre estos encontramos a la moral, los convencionalismos sociales, las religiones y por supuesto el derecho. Todos estos prescriben conductas, modos de comportamiento que las personas deben asumir o evitar respecto de la corrección de su propia vida o de sus relaciones con los demás. Es fácil corroborar que tanto la moral positiva más extendida como casi todas las religiones y prácticamente todos los sistemas de derecho establecen normas que condenan determinadas conductas, tales como el homicidio, el robo, el secuestro, el incumplimiento con determinados compromisos personales voluntariamente asumidos, entre otros, y otorgan facultades: comprar, vender, gozar de bienes propios, del respeto, etc. La manera efectiva de distinguir un sistema normativo como el derecho de aquellos con los que conviven dependen de la forma específica de cómo asegurar su cumplimiento. El derecho posee una particular manera de conformarse, es decir, de formalizar e incorporar sus contenidos normativos. La identificación de las normas que constituyen al derecho requiere primero de un proceso formal por el que la autoridad signa ciertas normas de conducta, catalogándolas como jurídicas, esto es, dotándolas de validez. De acuerdo con lo que procede, la aplicación del derecho se manifiesta como un fenómeno complejo, constituido por varios procesos o actos que hacen posible tanto su formalización y validación, identificación y declaración de sus normas, como la incorporación de sus contenidos que se constituyen efectivamente en normas jurídicas. Gracias a este proceso de formalización, validación e incorporación al derecho, adopta o adapta sus predicados o contenidos de otros sistemas normativos, así como de su propia experiencia, decantación y estudio. El derecho, por lo tanto, se concibe no como algo dado, ni como el estudio o la invención de un solo hombre, ni de una sociedad, de un solo momento histórico o de un proceso legislativo o jurisprudencial. Es la obra de creación permanente que se realiza por un complejo entramado de actos y procesos complementarios que tienen verificativo en un contexto histórico, político y social determinado, que obviamente no pueden reducirse a las acciones exclusivas de un legislador o la deducción de un juez o al criterio orientador de una jurisprudencia. La doctrina tradicional de las fuentes del derecho es planteada originalmente por la escuela histórica, concretamente por su fundador Federico Carlos de Savigny. Para el derecho debía codificarse, al menos no de forma apresurada ni como producto de una presión racional de los juristas. El derecho, decía él, nace del espíritu del pueblo. Las fuentes son para Savigny manifestaciones exteriores y artificiales del derecho, las cuales poseen un carácter simplemente declarativo, pues la materia de las reglas jurídicas es ya vigente y preexisten en la conciencia popular, es decir, que la doctrina tradicional de las fuentes no es propiamente dicho una teoría de creación del derecho, sino su identificación y declaración. El contenido del derecho, su fuente, antecede a sus fuentes. La doctrina tradicional de las fuentes se limita a enunciar y describir la jerarquía de las formas de producción del derecho y no abunda sobre las relaciones de complementariedad, que entre otras tales fuentes existe. Ni todas las fuentes del derecho producen normas jurídicas, ni todas en su momento es necesario que lo hagan. La doctrina tradicional, en consideración, clasifica en tres tipos las fuentes del derecho: formales, reales e históricas. Las primeras son todos aquellos procesos o actos a través de los cuales se identifican las normas jurídicas, dotándolas de validez, de juridicidad.
es decir, de la protección especial que asegura su cumplimiento, la coacción. La segunda son todos los acontecimientos normativos que no constituyen materia, que se incorporan a las normas jurídicas, como los valores o principios morales, las aspiraciones a los principios sociales, las necesidades a satisfacer, los criterios, las costumbres. Y las terceras y últimas son aquellos documentos o textos de derecho positivo no vigente, que fungen como inspiración antecedente de la formación del derecho. Cada sistema jurídico en concreto especificará cuáles son las fuentes formales, esto es, cuáles son los criterios de identificación, validación e incorporación de las normas a su sistema jurídico. Los sistemas jurídicos denominados derecho escrito, como el mexicano, el español, el francés y prácticamente América Latina, dan a la ley o legislación un sitio preponderante. En cambio, los sistemas de derecho consuetudinario, el common law, como el derecho inglés y el de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgan un lugar predominante a los llamados precedentes judiciales, que son las decisiones emitidas por los jueces. Cuando los órganos legislativos de las entidades que componen una federación tienen exclusividad competencial sobre ciertas materias, sus leyes, no obstante, gozan de un rango inferior a las leyes federales. Se antepondrán a estas, no en razón de su nivel jerárquico, sino solo a las locales. Corresponde, según a la Constitución Federal, la facultad exclusiva del legislador en materias específicas. En consecuencia, la interrelación de las fuentes de derecho atiende tanto a la jerarquía como a la competencia normativa. Fuentes formales. Es el estudio de los procesos y actos a través de los cuales algunas reglas de otros sistemas, ciertos intereses y valores se incorporan a los sistemas de derecho positivo, surgiendo en efecto como normas jurídicas. Al formalizarse e incorporarse al sistema jurídico, esas normas son dotadas de validez jurídica, poseen carácter vinculatorio y su eficacia está asegurada por la coacción. La validez implica que ciertas normas, al formalizarse e identificarse como jurídicas, se les considere pertenecientes al sistema normativo del derecho. La elaboración de las normas jurídicas corre a cargo tanto de la autoridad legislativa, ejecutiva o judicial, como de los particulares. Dichas normas jurídicas, según sean sus fuentes, adquieren la forma de ley, jurisprudencia, costumbre jurídica o normas individualizadas. Los procesos o actos de creación de las normas jurídicas se les asigna su identidad como un efecto práctico de suma importancia. Autoridades y sociedad pueden distinguirlos de las otras normas de conducta con las que conviven en comunidad. En sentido estricto, las fuentes formales se les pueden clasificar en directas e indirectas. Las primeras son las que producen normas jurídicas, sea de general o aplicación como una ley o individualizada como la norma jurídica derivada de un contrato o sentencia judicial. Las segundas coadyuvan en su elaboración a través de la interpretación, la orientación y el estudio. Las fuentes formales directas. Ejemplo, la legislación. Es la principal fuente formal del derecho positivo. El producto individual de la legislación es la ley. El proceso formal de la elaboración de las leyes y la institución encargada del mismo se le denomina proceso legislativo y autoridad, poder u órgano legislativo. Dicho proceso se compone de una serie sistematizada de actos formales en que la autoridad o autoridades respectivas elaboran y dan a conocer leyes que estarán vigentes, así como de aquellas que dejan de estarlo vía su derogación o abrogación. La ley, por lo general, las características formales son abstracción, generalidad, obligatoriedad y coercitividad.